Bueno, buenas noches televidentes, como dice siempre el amigo Alberto Abuela, que hoy no está conmigo, o yo no estoy con él, como quieran, porque una vez más viajó a las Europas, invitado a charlas, participar de paneles y visitar a algunos otros pensadores, en fin, tiene un itinerario bastante complejo. Como siempre dice él, yo soy de cabotaje, así que me encuentran siempre acá. Pero nos acompaña hoy Karina Di Benedetto, licenciada y profesora en psicología. Por otra parte está cursando ya a los finales, supongo, ya hacia el final, un doctorado en Ciencias de la Salud en el Instituto Universitario Barceló. Y la verdad que su presencia acá, aparte de la amistad que nos une y el trabajo conjunto en la universidad, tiene que ver con pedidos reiterados de nuestros televidentes, a pesar de que yo no sé cuántos años hace que estuviste acá la última vez, pero me parece, o la vez que estuviste en realidad, porque sí, me parece que son varios años en realidad, ¿no? 3, 4. Sí, 2 o 3 años así que bueno, estuve la primera vez. Bueno, aunque un poco menos. Así que, bueno, aprovecho además para agradecer a nuestros televidentes, sus comentarios y además la cantidad de visitas que tenemos, ¿no? Me sorprendió el otro día ver que en un programa que hicimos hace años ya, algún tiempo, con Poviersin, con el licenciado Poviersin, sobre Kant, que yo pensaba que, qué sé yo, cuánta gente puede ver un programa sobre Kant. Tiene 30.000 vistas, una cosa impresionante, ¿no? Se ve que muchos jóvenes, sobre todo, se van inclinando por este tipo de medios, digamos, dado que la televisión es una cosa tan horrenda, digamos, realmente horrenda, ¿no? Sí. Pasás que es como el tren fantasma, ¿viste? O sea, va pasando y aparece, qué sé yo, aparece de pronto La Nata, pasás así, aparece Tinelli, seguís pasando por el tren fantasma, aparece... en fin. Y Karina me propuso un tema, 2 temas en realidad, pero en este programa vamos a hablar sobre la discriminación. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y agradezco a los televidentes que han pedido que vuelva en alguna oportunidad. Voy a empezar, cuando pensaba en armar el programa, pensaba en lo que dije aquella vez hace 2 o 3 años, que no sabía si hablar. Bueno, ahora creo que tengo miedo de hablar. No sé, tengo miedo a las censuras. Por eso se me ocurrió hablar de la discriminación. No tengo mucho resuelto, ni sé si tengo algo para decir en definitiva respecto de eso, pero me parecía como importante habilitar este espacio para pensar un poco con vos. Discriminar, diferenciar y distinguir, ¿no? Es discriminar. Y discriminar sí, es diferenciar y distinguir, sí. Y después busqué en el diccionario la palabra discriminación y dice que es el trato diferente y perjudicial ¿no? Que se da a una persona por motivos de raza y religión. Entonces yo me preguntaba sobre cuál es el límite. Bueno, ese es otro significado, digamos, ¿no? De discriminación, por un lado, me parecía importante la cuestión de diferenciar o de distinguir en cuanto a discriminar, ¿no? Porque digo, la discriminación o discriminar no tendría por qué tener un aspecto negativo. Puede tener un aspecto positivo. Alguien que es un excelente profesional o un excelente alumno, discriminarlo en el sentido de distinguirlo o diferenciarlo, para mí no tendría ninguna connotación negativa. Me parece que hasta es deseable que alguien que tenga ciertos méritos fuera distinguido. Ahora, ¿sabes que yo estaba pensando ahora, no? No sé si discriminar, por ese cris, no vendrá de la misma raíz que crisis, digamos, ¿no? Que quiere decir separar también, análisis, ¿no? Claro. Originariamente quiere decir separación, claro, análisis, separación. Bueno, sí, no, pero... Sí. No. Y después pasé justamente a la palabra discriminación y encontré esta cuestión del trato diferente y perjudicial, ¿no? Entonces yo me preguntaba ahí, ¿cuál sería el límite? ¿Qué es un trato diferente y perjudicial, además? En cuanto a raza, religión. Porque
Por un lado está la cuestión de inmediatamente alguien sentirse agredido, entonces recurre a la vía legal, ¿no? Entonces hay un abogado que intercede, se empiezan a hacer denuncias. Yo el otro día hablaba con un abogado de esto, ¿no? ¿Cuál sería como...? Porque me contaba además esta abogada que no necesitas testigos para estos casos. Vos te haces una denuncia por discriminación y no necesitas testigos. Si tenés testigos mejor, me comentaba, que esto serviría de apoyo, pero con el simple hecho del relato de la persona que se siente discriminada y puedo aclarar acosada, es suficiente. Entonces yo hablaba con este abogado y le preguntaba cómo ellos evaluaban si eso era discriminación o qué era. Entonces ahí, siempre me dedico al psicoanálisis, tomé prestado ciertos conceptos de psicoanálisis, sobre todo el concepto de fantasma o de fantasía, ¿no? De fantasma. De fantasma, que es un término que utiliza Lacan, tomado del término fantasía de Freud, ¿no? Fantasía, para los televidentes que no están muy duchos con el psicoanálisis, considerémoslo como la realidad psíquica. Y esta realidad psíquica es lo que le hace al sujeto armar un marco para interpretar. No tiene por qué tener un correlato en la realidad, digamos, eso. Exactamente, no tiene por qué tener un correlato en la realidad. Entonces el sujeto Como diría Descartes, es una idea oscura y confusa. Exactamente, claro, exactamente. Ahora bien, ¿cómo de esta idea oscura y confusa es lo claro y lo distinto? Esa sería la pregunta si hablamos en términos de Descartes, ¿no? Entonces digo, porque yo atiendo pacientes que vienen por esta cuestión de bullying o de discriminación, o que han tenido, está muy de moda claro, bullying, ¿no? ¿no? Entonces, cuando vos empezás a analizar al paciente, encontrás que hay algo en su historia familiar, o en su historia infantil, o en su historia, que tiene que ver con algo que le compete a él. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Digo, cómo a partir de su historia el sujeto puede analizar los decires del otro. Cuando para el psicoanálisis el intercambio entre uno y otro está sostenido en el malentendido, digo, ¿no? Además de todo. Un poquito más eso porque me van a matar los televidentes. Para mí mismo es un poco... ¿Vos querés decir que...? Claro, qué sé yo, la comunicación está radicada entre... pero aparte del tema de la comunicación, o sea, vos querés decir que de alguna manera, muy sencillamente, digamos, sencillamente, el que se siente discriminado, hay algo de él y de su autopercepción, digamos, como para tender a sentirse así. Digo, porque no vamos a generalizar, ¿no? Pero digo, o analizar si hay algo de eso ahí, digamos. Porque a mí me quedó rebotando esto de que me contaba este abogado, ¿no? Que ellos inmediatamente operan. Eso tiene un valor de verdad y de certeza que no está cuestionado. Entonces, ¿le pasa algo a ese sujeto que interpreta de ese modo? ¿Cuál sería el acto perjudicial que vos me harías a mí para que yo me sienta discriminada? ¿Cuáles son los límites? Esto es lo que quiero pensar, digamos. ¿Por qué algo que vos me digas yo lo tengo que tomar como discriminación, Silvio? Vos me decís, no me gusta el color de tu suéter, ¿yo lo puedo tomar como discriminación o no? Supongo que sí, pero... No me gusta tu color de pelo, o detesto a los psicólogos. ¿Eso yo lo podría tomar como un acto de discriminación de parte tuya? ¿O es la interpretación que yo tengo sobre algo que me concierne? Por eso lo quería pensar, porque son tantos los casos de denuncia, y ya te digo, los recibo en el consultorio, ¿no? Donde hay asuntos legales en el medio. Es que lo que pasa es que hay una zona gris ahí muy extensa, eso es lo que... digamos, no hay un límite preciso. Si aceptamos ese significado del término de discriminación, ¿no? Porque está el otro, que es distinguir, que es separar, digamos, ¿no? Pero si aceptamos este significado, que es hoy mucho más usual, por otra parte, ¿no? Y además el significado de los términos va cambiando con las épocas y con el uso, obviamente. Decía muy bien Wittgenstein, ¿no? El significado es el uso. Después de romperse la cabeza durante muchos años, ¿no?
tratando de determinar alguna, o de construir alguna teoría de la significación. Termina en esa dimensión pragmática, diciendo, ¿no? El significado es el uso. Pero digo, pasa con otras cosas también. Hoy se habla muchísimo del tema del abuso. Ahora, ¿qué es exactamente? Bueno, ¿A qué se considera abuso, digamos, no? ¿A qué se considera abuso? Que por otra parte, en todo caso, se da de mujeres a varones y de varones a mujeres, de heterosexuales a homosexuales, homosexuales a heterosexuales, o sea, no es una cosa que vaya en una sola dirección, ¿no? No. Justamente te digo, respecto de eso, yo miro un programa en televisión anoche que se llama, una señal, que se llama Investigation Discovery, que pasan crímenes todo el tiempo. Sí, lo he visto. Y que tiene un formato más o menos convencional, a veces me aburre un poco. Pero creo que ayer o anteayer, no es el tema exactamente, pero tiene mucha relación con lo de la zona gris al respecto de la discriminación. Es un programa que no tiene ideología, digamos, un programa que lo que trata de mostrar fundamentalmente es la lucidez de los investigadores, digamos, ¿no? Como a veces, luego de 20 años, terminan descubriendo a un criminal, digamos, ¿no? Y una mujer, que creo que era una abogada, pero parecía una experta en estos temas, comentaba la cantidad inmensa de casos donde para obtener, en el caso de divorcio, la mujer, la tenencia del hijo, lo acusa al ex marido de abuso sexual con la niña, digamos, ¿no? No, eso es moneda o con el niño. No, pero eso es moneda digamos, corriente, ¿no? sí, es moneda corriente. Y lo decía, no lo decía desde un lugar ideológico, digamos, lo decía como producto de su experiencia, digamos, y como que es un tema con el cual hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Porque parece haberse comprobado cantidad enorme de denuncias falsas en ese sentido, ¿no? Bueno, nada, aportaba esto porque me parece que se puede establecer una cierta analogía entre los dos temas, sobre todo con si esa vos hablas cuestión con de abogados o con gente que está en el ámbito jurídico, te van a contar que estas denuncias por abuso justamente tienen que ver con esto que estás diciendo, con la cuestión de quién se queda con el niño. Y que no son, porque ¿qué es el abuso? Ahí está de vuelta, ¿cómo se comprueba? Y ahí uno siempre vuelve a Freud, cuando Freud decía mis histéricas me mienten, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Porque no me acuerdo bien. Pero la frase sí, ¿la recordás esta de no. mi histérica o mi histérica me miente? No. Él lo decía en relación a un caso. Bueno, justamente es cuando él introduce el concepto de fantasía, ¿no? Ah. Y cuando él le da a la fantasía todo el valor, todo el peso, no importa la realidad fuera de esa realidad psíquica. No sé si... Claro, cuando él distingue realidad psíquica de realidad, qué sé yo, empírica. Exacto, digamos. De realidad empírica. Entonces, él encuentra que todas las mujeres histéricas, ¿no? Las que atendía Freud... No, siempre... pero como no son todas histéricas. Vos dijiste todas las mujeres histéricas. Yo digo, ¿no son todas histéricas? No, bueno, perdón. Es un rasgo de las mujeres, lo que no quiere decir que no haya varones histéricos. Claro, exactamente, que se determinen por eso. Que tenemos que hacer alguna vez un programa entre distinguir lo que es la histeria y aclararlo. Bueno, Freud encuentra que todas estas mujeres que él atendía, en algún momento habían pasado, siempre le relataban que habían tenido una escena de abuso. Sí, recuerdo años. Eso, sí. Entonces decía, tendría que haber más gente perversa que histérica si esto fuera así. Entonces ahí es donde él introduce la cuestión de la fantasía. Entonces él se basa en un primer caso que podría dar cuenta de esto, en donde cuenta que... ¿sucedió algo o no? No. Que él cuenta que una paciente adulta va a atenderse por un determinado síntoma y lo que Freud encuentra es un suceso temprano de su infancia, pero resignificado desde su adultez. Es decir,
esa escena primaria que ese sujeto había vivido y que todos los sujetos, si él encuentra que lo viven, digamos, es pensado como un atentado sexual luego de la pubertad. Claro, cuando se desarrolla la... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y luego seguimos con el tema de la discriminación, que nos llevó también a otra cuestión que está muy en juego en estos días, que es el tema del abuso. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, estamos hablando con Karina Di Benedetto, licenciada y profesora en psicología, y está doctoranda en ciencias de la salud, acerca del tema de la discriminación. Y esto nos llevó también un poco al tema tan recurrente en estos días de los abusos, pero fundamentalmente por el tema que ella planteaba respecto a la discriminación en principio. O sea, ¿qué es lo cómo tipificar con claridad serían los hechos que se pueden caracterizar como discriminación y cuáles no, ¿no? O cuáles, respecto a los cuales caben muchísimas dudas. Ahora, respecto de eso, porque vos hacías una serie de precisiones respecto de cómo puede pensarse desde el campo psicoanalítico este tipo de problemas, ¿no? Teniendo en cuenta al sujeto del caso, digamos, al que acusa, al que lleva la acusación, digamos, de haber sido discriminado, digamos, ¿no? También podríamos decir de haber sido abusado. Sí, bueno. sí, entra en la misma línea. Y entonces, no, yo pensaba, no hay ninguna intervención de los psicoanalistas en los jurados, en los juicios, me llama la atención, digamos. Me llama la atención lo que estás preguntando. Casi nunca interviene el psicoanálisis en estas cuestiones. Justamente sería como enriquecedor que puede intervenir. Pero esto se debe a que los psicoanalistas tienen resistencias a digamos, trabajar con los jueces, con los fiscales. No todos, etcétera. Me parece que no es eso. No todos, o al revés. No todos. Me parece que el psicoanálisis tiene mucho que aportar a todas estas cuestiones. No todos. El psicoanálisis sabemos que está mal entendido y siempre tiene que entenderse como una terapia larga que no resuelve, que vas a hablar de los padres y lo que el sentido común conoce del psicoanálisis, Silvio. Por lo pronto, entonces para intervenciones judiciales rápidas, el psicoanálisis no funcionaría. Y otro problema, que tampoco la justicia lo entiende, no tendría por qué entenderlo, sí, qué sé yo. Ay, se me fue lo que iba a decir. Ya me voy a acordar que tenía que ver con esto de los tiempos también, que tenía que ver con esto de los tiempos. Por un lado, pueden mandar al psicólogo, a los partícipes de esta situación. Por un lado pasa esto, se hace una denuncia, sí. Queda ahí la cosa sin resolver. Esto era, buscan que el psicólogo, ahí está, buscan que el psicólogo sea un empleado de la justicia. Entonces lo que ellos van a buscar es que el psicólogo certifique si hay un abuso, un caso de discriminación o no. Sos un operario de la justicia y esto es el trabajo que tenemos que hacer los psicoanalistas, diferenciar el discurso jurídico del discurso del psicoanálisis, de ese sujeto que toma la palabra y habla de lo que a él le compete respecto de su historia, ¿no? Pero por eso hay mucha dificultad, además, hay
esto, uno tiene que estar muy lúcido para poder trabajar con la justicia, muy lúcido para quedar plantado en la posición de analista, digamos. Si no, corres el riesgo de quedar tomado siempre por ese discurso jurídico. Entonces, lo que empezás a hacer dentro del tratamiento es comprobar desde una realidad objetiva, empírica, si hubo un abuso o no hubo abuso, descartando justamente la realidad psíquica del paciente, que es la que importa. Y Freud dice, es la que vale. No es que el sujeto nos está mintiendo, dice Freud, dice, es la que vale, esa es la decisiva, no es una mentira a modo de engaño, te estoy diciendo a propósito, claro, que me abusaron, digamos. Eso ya sería otra cuestión, ¿no? Entonces, eso es lo que desconoce el campo jurídico y eso es lo que a mí más me preocupa. Y esto lo podemos trasladar a las cuestiones de la discriminación, que es lo mismo, acoso, discriminación, abuso, digamos, cómo tiene tanta fuerza la palabra de alguien que vaya y diga lo que diga y eso quede en eso. Entonces después sí, bien. Paso número 2, bueno, tratamiento psicológico, que además, porque me pasa en mi experiencia cotidiana, además no es vinculante nuestro informe. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros digamos sobre ese sujeto, el juez lo puede tomar o no. Porque además está la cuestión, viste, que se supone que vos podés arreglar con el psicólogo, con el psicoanalista que te haga un informe trucho, bla, 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 bla. Entonces nuestro informe es tenido en cuenta hasta ahí, como cuando somos los que más estamos con el sujeto. Entonces digo, como para puntualizar, la cuestión de la fantasía o la cuestión del fantasma, que es el marco desde el que el sujeto interpreta, a mí me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué sería lo perjudicial ahí? Digamos, porque además también es un descubrimiento del psicoanálisis, que el síntoma se usa, ¿no? O se utiliza un beneficio respecto de ese síntoma. Entonces, ahora, escúchame. Sí, dale, sí. No, estaba pensando mientras, ¿no? En la discriminación, incluso en el sentido, digamos, de que vos diste del diccionario, digamos, ¿no? ¿Qué podrías repetirlo? Porque Trato, y son más o menos, y me gustó eso que dijiste vos, que el sentido cambia con las épocas, porque discriminación lo único que encontré fue lo esto. Único. Fue lo único ¿Pero que qué es encontré. el diccionario de sí, la Real Academia? Y después busqué en Google, en Internet, y también encontraba las mismas definiciones. O sea que directamente la otra desapareció, es discriminar eso, como distinguir. Yo busqué discriminar, decía distinguir, después busqué discriminación y en todo me aparecía esto, trato diferencial o perjudicial, o daño hacia una persona por raza, religión, etcétera. Ahora, no, yo pensaba, ¿no? Aunque suena medio horrible esto, pero de cualquier manera, ¿no es bastante natural discriminar incluso en ese sentido, ¿no? Al diferente, al raro, qué sé yo. Yo me acuerdo de uno de mis nietos cuando era chico, una vez que fui al teatro, con mi ex esposa lo llevamos al teatro, y vio por primera vez uno de estos senegaleses, viste, que venden cartera, qué sé yo. Sí, y dijo, uy, abuelo, dice, un hombre marrón. Obvio. Digamos, claro, porque él vio siempre blancos, digamos, o morochos, digamos, pero no esos negros azabache, viste. No, pero tampoco se puede decir negro, es moreno ahora. Por eso, bueno, negro tampoco podés decirlo porque... Bueno, eso tiene que ver con toda otra cosa. La cuestión de las razas, ¿no? sí, la cuestión de... No, tiene que ver con el lenguaje eufemístico del progresismo, digamos, bueno, ¿no? Sí. Que hemos hablado algunas veces acá, ¿no? Todo debe ser dicho eufemísticamente. Por ejemplo, yo no soy un viejo de mierda, sino un adulto mayor. Un adulto mayor, exacto. Por supuesto, estos progres, cuando uno dice algo que no les gusta, después abajo te ponen, digamos, en los comentarios, viejo de mierda, ¿qué habla este viejo de mierda? Pero digamos, ¿viste? En fin, es todo un poquito así, ¿no? Un poquito confuso. Pero quiero decir, hay cierta cosa natural en la discriminación. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería, qué sé yo, se me ocurren respuestas nietzscheanas, ¿no? ¿Por qué, digamos, esta tendencia permanente al igualitarismo, ¿no? En nombre de la diferencia, en nombre de respetar la diferencia, pero es una diferencia que implicaría que todos somos iguales, que nadie puede ser superior, nadie puede ser inferior,
digamos, ¿no? Se acabaron las jerarquías, se acabó todo. Exactamente, la eliminación de toda jerarquía, ¿no? Entonces, ¿no será una moral decadente, digamos, la que nos está impulsando en esa dirección de ese igualitarismo abstracto, digamos, Abstracto. ¿no? Porque lo que aparece como el opuesto, digamos, de la discriminación, ¿qué es? El igualitarismo abstracto. Todos somos iguales en todo, por lo tanto no se puede marcar ninguna diferencia. Me parece tremendo. Ninguna diferencia, digamos, más o menos esencial, ¿no? Sí decir somos todos diferentes, eso sí, todo el tiempo. Pero en nombre de un igualitarismo. Pero en nombre de un igualitarismo, lo cual es otro elemento de confusión total. El otro día, ¿te acordás que Ahora, hablaba? ¿es deseable la igualdad de los hombres en el sentido de los seres humanos? ¿Es deseable ese igualitarismo? ¿No? Y ya no me animo a hablar ahí. Vos me estás haciendo esta pregunta y Bueno, yo ya ahí no me animo está a el hablar porque ahí me problema, ahí está el censuran. problema, ahí Digamos, está. el que es buen alumno, para mí hay que destacarlo. El que es buen profesional, hay que destacarlo. El que es, qué sé yo, buen obrero, hay que destacarlo. Pero no, esto no va. No va. Claro. Y todos hacer todo, además, ¿no? Todos tienen que estudiar, todos tienen que ir a la universidad, todos. Pero si vos esto lo decís en otro ámbito, Silvio, y vos sabés de todo lo que nos tildan. Por eso me interesaba hablar de la discriminación. Pero ¿sabés qué? O sea, porque yo ya no... Estás discriminando porque él no puede estudiar. Y no sé si todos tienen que estudiar. Tienen que estudiar todos. Yo digo esas cosas, sí, pero así... Y así me va. no va. El otro día que hablábamos en el fútbol tienen que estar las mujeres. Yo el otro día lo dije y casi me matan, ¿entendés? Es un deporte, porque tienen que jugar las minas al fútbol. Juegan como el culo. Pero no lo puedo decir Juegan esto, como no el culo. sé, qué Bueno, sé yo. no hay nada que hacer. Quizá... Después la cuestión del poder y quizá con las canchas más chicas, porque las canchas son enormes, ¿viste? Entonces, para meter un cambio de frente a 40, 50 metros, La fuerza, ¿no? claro. Hay que tener fuerza. La fuerza. La mujer habitualmente tiene menos fuerza, es una cuestión biológica, ¿no? Entonces, probablemente podrían jugar mejor al fútbol las mujeres en canchas más chicas. Esas canchas son demasiado grandes para las mujeres. Entonces se pierden ahí, ¿no? Y juegan muy feo, muy mal, muy... Te digo, yo vi varios partidos, porque en Crónica en una época estaban pasando los partidos Sí, he de visto, fútbol he visto. femenino. Veo, Y además. realmente juegan muy mal, ¿no? Y no me parece una cosa fácilmente perfectible, ¿no? Pero digamos, volviendo al tema de la censura, Nietzsche dice por ahí, digamos, que en las épocas de mayor presión y censura fueron las épocas más productivas intelectualmente y artísticamente, ¿no? Bueno, yo no sé si están así, pero podría haber algo de eso. Digamos, no es estrictamente proporcional la libertad de expresión con la creatividad. No son cosas directamente proporcionales, ni tampoco inversamente proporcionales la represión y la creatividad. No, exacto. No, la verdad que por eso muchas cosas hay que verlas estudiando historia, porque si no se hacen generalizaciones realmente inválidas, ¿no? Pero me preocupa más en nuestra época la autocensura. Y pero no te estoy diciendo. Esa es más terrible. Bueno, es que la que estamos padeciendo es fundamentalmente eso. Pues eso podemos decir en este programa, gracias a nuestro director Jorge Pinto, y que nos tiene tanta paciencia, y lo hacemos siempre con Alberto, podemos decir más o menos lo que se nos canta, digamos, lo que se nos da la gana. Estábamos hablando con Suaje hace un rato de la importancia de hacer y decir lo que a uno se le da la gana. Así, lo que se le da la gana. Pero digamos, creo que padecemos una tremenda autocensura. Sí. Pero digamos, porque además no es sin consecuencias lo que uno dice, ¿no? No es que es autocensura porque uno es un cobarde, sino porque puede perderlo todo, digamos, ¿no? Y nadie tiene mucho deseo de perderlo todo simplemente por tener una opinión. Entonces, hay una opinión adocenada, digamos, absolutamente adocenada, ¿no? Incluso pasa con los términos que se pueden usar y los términos que no se pueden usar. Eso es un peligro total. Digamos, ¿no? Es decir,
Pero me parece que el aspecto más que más hay que pensar y más cuestionable en este momento es la autocensura. Los límites que uno mismo se pone para pensar las cosas. Y pero es así, porque lo perdés todo, ¿eh? Porque nunca puedo saber la magnitud de lo que el otro... Yo pienso, por ejemplo, esto es de esa discriminación. Yo pienso que la mayoría de la gente es idiota. En nuestro país, por lo menos. Che, que discriminás. Todos estos que van en el subte con el celular como zombies, son idiotas. Son idiotas. Y bueno. Pero discriminás, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pues, claro. A lo mejor alguno me hace una denuncia, una de esas. Seguro. Algún idiota. O sea, pero bueno. ¿Sabés dónde yo me siento más autocensurada? Cuando doy clases en la facultad. Yo no sé si a vos te pasa eso. Siento una autocensura que no sentía... Que no sentías hace algunos años. Sí, como que me tengo que atener ahí, me reduzco nada más a la lectura del texto y no puedo hacer otra cosa, digamos. Porque es esto, yo no puedo medir la interpretación del otro respecto de lo que yo diga. Y ahí es donde entra mi miedo. Te estoy hablando de la homosexualidad, porque Freud habla de la homosexualidad. ¿Y qué sé yo que puede interpretar eso de lo que yo estoy diciendo de Freud? Cuando yo iba a la facultad a mí se me ocurría cuestionar a un docente. Si al tipo no me gustaba lo que decía, violín en bolsa, te callabas y decías, este opina así, y al contrario, tratabas de conformarlo a ese docente. Hoy ya no sé qué decir, porque es esto, no podés decir, si decís homosexualidad tenés que tener mucho cuidado de cómo vas a utilizar la palabra. Si decís negro tenés que utilizar la palabra cómo lo vas a decir. Si decís lesbianas tenés que tener mucho cuidado de cómo lo vas a decir. Imagínate que el psicoanálisis, además, está imbrincado con la sexualidad y con todas estas cuestiones. Claro. ¿Qué sé yo que entiende el otro? Y si me hace una denuncia por discriminación, porque yo estoy diciendo a partir de lo que el sujeto interpreta respecto de su fantasma que yo lo estoy discriminando, eso es una cuestión de... A mí nadie me va a venir a consultar. Vos dijiste esto y lo otro. Lo van a escuchar al sujeto damnificado en ese caso, digamos. Entonces ahí es donde entran mis preguntas y por eso lo quería venir a pensar un poco con vos. Digamos, esta cuestión de... Y hoy lo ubicaste muy bien, la cuestión de la autocensura, Silvio. De la autocensura. ¿Y qué hace? No, yo creo que... No, pero yo tengo miedo, lo tengo que confesar adelante de tuyo y de los televidentes, tengo miedo de hablar, Pero yo creo que hay que ser valiente y qué sé yo, seguir diciendo lo que uno piensa, ¿no? A pesar de las dificultades con que nos encontramos. Pero corres el riesgo de perder, esta Silvio. presión va a ser cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, digamos, ¿no? Última cosa, porque se nos acaba el tiempo del programa. Te digo, estuve el otro día en La Rioja dando clase. Vos sabés que tenemos ahí la carrera de psicología en la Universidad de Barceló, y en la primera plana de los diarios, el gobernador nombrando 3 mujeres, digamos, en cargos importantes, qué sé yo, ¿no? Como si esa fuera... Me parecían mujeres con bastantes méritos, digamos, porque leí en el diario la trayectoria de cada una, ¿no? Pero los políticos, digamos... También hacen campaña con claro, eso, que ¿no? los políticos siguen lo que dicen los periodistas, digamos, ¿no? Entonces, es fatal eso, cuando la política está al servicio del periodismo y de un periodismo absolutamente corrupto, porque el poder más corrupto que en Argentina es el periodismo, no es ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo, ni el periodismo. Es el sector. Estoy hablando de los periodistas de estrella, no de los trabajadores de los medios, ¿no? Que son los que llevan la batuta. Bueno, pero cuando diga los políticos siguen eso, y bueno, es como que está todo perdido, porque, digamos, si una mujer logra un espacio que es perfectamente legítimo, tiene que hacerlo por sus méritos. No porque no es importa mujer, si es mujer, no porque es claro. mujer, no importa si es mujer, varón, travesti. No, eso yo no. No interesa, la verdad no interesa. Interesa su idoneidad para el cargo, ¿no? Bueno, tenemos que dejar. Les agradecemos la paciencia y hemos planteado problemas que hoy están en el tapete y que nosotros creemos que hay que discutirlos, porque lo otro es dejarse directamente arrastrar por la corriente y terminar en la imbecilidad, en la estupidez, y a eso nos resistimos. Gracias, Gracias por la invitación. Karina, por el programa.